En cuanto entré en la sala, mi exesposa se rió entre dientes y su nuevo esposo negó con la cabeza. El juez palideció, le tembló la mano y susurró: «Dios mío, es él de verdad». Todos se giraron para mirarme, no tenían ni idea de quién era yo hasta que... Hay risas que pueden sanar una sala, y luego está la que soltó mi exesposa Melissa en cuanto entré en la sala, la que podría cuajar la leche. Una risita nasal, fingida y diminuta que decía: «Ay, sigo creyéndome la más inteligente aquí». La misma risa que usaba cuando fingía entender las criptomonedas. Ya sabes, los bitcoins son como el dinero de Monopoly, ¿verdad? Sí, esa risa. El sonido del ego y los tacones altos. Su nuevo esposo, Brandon, estaba sentado a su lado, ajustándose el traje, demasiado ajustado, como si la habitación le debiera oxígeno extra. Me dedicó esa sonrisa de superioridad que dan los hombres cuando creen que ya han ganado, esa clase de sonrisa que te dan ganas de llamar a seguridad solo para verlo ponerse nervioso. Entonces negó con la cabeza lentamente, como si yo fuera una multa de aparcamiento que no podía pagar. ¡Qué mono! Le hice un pequeño gesto con la cabeza que decía: «Estás a punto de desear haberte quedado en casa, campeón». Entonces ocurrió algo extraño. El juez se quedó paralizado a mitad del mazo, con la mano en el aire como si acabara de darse cuenta de que había dejado la estufa encendida. Abrió los ojos de par en par y susurró, casi con reverencia: «Dios mío, es él de verdad». Ahora, déjenme describirles esta imagen: una sala abarrotada, abogados, prensa, el equipo de relaciones públicas de mi ex fingiendo interés en la justicia, y todos volteando la cabeza hacia mí como si fuera una celebridad que acaba de colarse en una reunión de PDA. El silencio que siguió, más fuerte que el ego de Melissa en un buen día. «Ven», pensaron que estaba aquí para rogar, para representar el papel del exmarido triste, el que aparece despeinado, murmurando sobre lo que es justo mientras agarra viejos álbumes de fotos y pañuelos. «Ay, no, hoy no, vine a educar». Hace 7 años, era el hombre tranquilo y discreto, el esposo comprensivo, el que manejaba los números mientras Melissa se encargaba de la visión. Construí los cimientos de su pequeño imperio, el mismo imperio que ella, sin querer, reclamó como suyo durante el divorcio. Sí, lo llamó un descuido administrativo, como reclamar sin querer el Taj Mahal porque casualmente tienes una planta en maceta. En aquel entonces, dijo que me faltaba ambición, que era demasiado cómoda, que necesitaba pensar en grande. Lo dijo mientras preparaba sus maletas de diseñador y se llevaba a mi Golden Retriever, Max, con ella. Se fue con la mitad de mi paciencia y todo mi amor propio. Reconstruí ambas, solo que con mejores muebles. Pero aquí está el giro, no lo vieron venir. La ambición me llamó de vuelta, no la desesperada: «Te demostraré que estás equivocado», no, sino la calmada y calculadora que te hace sonreír ante el caos porque sabes cómo termina la película. Llegué con un traje azul marino oscuro que gritaba venganza, pero con buen gusto. Corte a medida, líneas limpias, sin corbata, porque la confianza no necesita adornos. El alguacil incluso se enderezó al pasar. Probablemente pensó que era un senador de visita. El abogado de Melissa, un tipo llamado Pratt, se ajustó las gafas, me miró y luego le susurró algo. Se inclinó, entrecerrando los ojos y con esa falsa sonrisa de alta sociedad desapareciendo. No esperaba que pareciera exitosa. Quería la versión de mí que dejó, la que se ahogaba en hojas de cálculo y desamor. No era el tipo que había convertido esas mismas hojas de cálculo en empresas en las que ya no podía invertir. «El señor Reid», dijo finalmente el juez, carraspeando. «Ha pasado tiempo». «Me alegra verte, señoría», dije con voz firme. «La última vez que estuve aquí, estaba pagando por la ambición de alguien más». Melissa giró la cabeza hacia mí. Brandon parpadeó. La sala del tribunal rió suavemente. Esa pequeña risa que se siente cuando la gente siente sangre en el agua. Me senté junto a mi abogado, Liam Cruz, mi amigo más antiguo y el único hombre en quien confío secretos y sarcasmo. Me susurró: «¿Estás seguro de que estás listo para esto?» Sonreí con suficiencia. Llevo 7 años practicando frente al espejo. Hoy es el recital. El juez hojeó los archivos como si estuviera leyendo un guión malo. Esta es una situación bastante complicada. Disputas de propiedad, derechos intelectuales, titularidad de patentes. Miró a Melissa.
Señora Turner. Es Reid, dijo rápidamente, luego dudó. O sea, era Reid. Ahora es Turner. Sonreí dulcemente. Sí, cambiamos su apellido durante la destitución. Brandon murmuró algo en voz baja, probablemente sobre que necesitaba terapia. Lo ignoré. Terapia era lo que había estado haciendo durante años. Excepto que mi versión incluía abogados, sociedades de responsabilidad limitada y un secreto que había estado guardando solo para esta ocasión. Mientras el juez continuaba, mi mente divagaba por un momento. 7 años atrás, estuve en esta misma sala. Los mismos paneles de madera, el mismo aire viciado, las mismas miradas de lástima. Melissa había vestido de blanco ese día, como si la ironía fuera su color favorito. Dijo, Julián, ya no me siento desafiada por ti. Esa frase se me quedó grabada, no porque me doliera, sino porque lo dijo como si fuera un director ejecutivo que la despide. Recuerdo que pensé, te arrepentirás de haberme subestimado. Y vaya si lo hizo. El alguacil leyó el título del caso, Reid contra Turner Holdings. Sonaba poético, como una versión de Karma con mejor ritmo. Al comenzar la audiencia, la observé. No dejaba de mirarme, golpeando el escritorio con las uñas como si fuera código Morse para provocar el pánico. Su nuevo esposo le susurraba cosas, pero ella apenas lo oía. Por primera vez, parecía incómoda. Bien. El abogado contrario empezó con su discurso inaugural. Damas y caballeros, este caso trata de avaricia, engaño y traición. Casi levanto la mano. Tienen razón a medias, solo cambien de bando. El juez me miró con una expresión que decía, compórtate, pero sus labios temblaron como si quisiera reír. Incluso él recordaba los viejos tiempos, al Julian callado que nunca decía nada. ¿Esta nueva versión? Estaba disfrutando de la actualización. Cuando nos tocó el turno, Liam se puso de pie, tranquilo, seguro, sin siquiera mirar las notas. Su señoría, empezó, mi cliente no está aquí para discutir por migajas. Está aquí para reclamar lo que era suyo y, irónicamente, lo que construyó. Me miró. También está aquí porque alguien olvidó que los contratos llevan firmas, la suya. La sala murmuró. Melissa se removió en su silla. Me recosté, crucé las piernas y observé cómo la tensión se desataba como si fuera un programa de Netflix. Le susurró algo a su abogado, y él asintió. Entonces levantó la mano, intentando parecer tranquila. Su señoría, esto es absurdo. Mi exmarido está amargado porque seguía adelante. Esto es acoso. Levanté la mano, en protesta por su carrera como actriz. La sala estalló en carcajadas. Hasta la taquígrafa parecía querer chocar los 5. El juez suspiró, frotándose las sienes. Señor Reed, por favor. Lo siento, su señoría. Viejas costumbres. Continúe. Melissa me fulminó con la mirada. ¿Te parece gracioso?, dije. Todavía no, dije. Pero tengo buen ritmo para la comedia. La cara de Brandon se puso roja. Intentó parecer sereno, pero su mandíbula no dejaba de temblar. Eres patético, murmuró tan alto que todos lo oyeron. Lo miré con esa sonrisa tranquila y serena que había perfeccionado tras años fingiendo que me gustaba su comida. ¿Patético? Amigo, te casaste con la secuela. Pero aún no hemos terminado. Boom. Jadeos. Algunas risas. Incluso la secretaria del juez se mordió el labio para disimular una sonrisa. Mira, lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que no había venido a defenderme. Había venido a preparar el terreno. Todo a partir de hoy se desarrollaría exactamente como lo había planeado. Este era solo el primer acto, y yo había escrito el guión. Me incliné ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Su señoría, dije. Tengo documentación, testigos y algunas sorpresas. Pero antes de profundizar, quisiera dejar constancia de algo. El juez asintió con cautela. Adelante. Me giré hacia Melissa y la miré fijamente, con esa mirada que hace que uno desee tener gafas de sol en el alma. Hace 7 años, entré a esta sala hecho polvo.
Hoy, entro como un hombre reconstruido, con facturas. Así que, antes de que alguien suponga que estoy aquí por despecho, dejemos algo claro. No estoy aquí para recuperarla. Estoy aquí para cobrar lo mío y darle algo que el dinero no puede comprar, responsabilidad. Silencio. Un silencio absoluto y hermoso. Se podía oír cómo el ego de Brandon se desinflaba. Melissa parpadeó 2 veces y luego forzó esa sonrisa falsa, de cara a la prensa, de nuevo en su rostro. Pero le temblaban las manos. Tomó un bolígrafo, lo dejó caer y se rió nerviosamente. Esa misma risa criptográfica. Círculo completo. El juez asintió lentamente. Señor Reed dijo, en voz más baja. Creo que todos aquí te entienden perfectamente. Bien, dije sonriendo. Porque ya empezó la clase. Fue entonces cuando sonó el mazo, resonando como un trueno por la sala. La gente susurraba. Las cámaras disparaban. Y en ese breve y electrizante momento, sentí un cambio, no en el caso, sino en mí. Por primera vez en 7 años, no era el marido callado, ni el ex olvidado, ni el hombre que lo perdió todo. Era Julian Reed, el hombre que construyó, reconstruyó y ahora se alzaba más alto que el desastre que intentó enterrarlo. La risa de Melissa había comenzado en ese momento hacía años. La misma risa que menospreciaba mis sueños, desestimaba mi paciencia y se burlaba de mi silencio. Pero esta vez, esa risa no era de poder. Fue pánico. Y juro que, cuando apartó la mirada, casi me reí también. No por amargura, sino por satisfacción poética. Porque esa risa, la que lo empezó todo, estaba a punto de resonar justo donde debía. 3 años después de que Melissa empacara su equipaje de diseñador y mi autoestima en el mismo camión de mudanzas, pensé que el universo por fin se había quedado sin sorpresas. Dejé de esperar disculpas, de revisar su Instagram, sus actualizaciones de negocios y de preguntarme por qué la palabra karma no había aparecido todavía. Resulta que el karma no responde, sino que envía correos. Y no de esos que quieres abrir de pie. Era un martes cualquiera. Ya sabes, ese tipo de clima, ligeramente deprimente, sospechosamente tranquilo, y que te hace preguntarte si el termostato de Dios se atascó, en mi email. Estaba tomando café quemado en mi cocina-oficina búnker de soltero cuando oí el buzón abrirse con un crujido. Mi cartero, Rick, gritó desde la puerta como si estuviéramos en una comedia. Julián, tengo algo raro para ti. Sin cenizas. Parece caro. Esa última parte me llamó la atención. ¿Caro y raro? Esa combinación solo aparece por 2 razones, o te demandan, o la vida está a punto de volverse entretenida. Abrí la puerta y allí estaba, un sobregrueso color crema, sellado con lacre como si viniera de una novela de época. Sin remitente, solo mi nombre, Julian Reed, escrito a mano con una caligrafía que parecía la de un poeta del siglo XVIII con problemas de confianza. Rick se apoyó en la valla, sonriendo. No funciona, así que son buenas noticias. Agradezco tu voto de confianza, Rick, le dije, deslizándole una lata de café como propina por su esfuerzo. Dentro, me senté a la mesa, abrí el sobre y me preparé para el impacto. Lo que se cayó no fue una demanda. No fue una broma. Fue un montón de documentos legales, un testamento certificado y una breve carta del bufete de abogados de Harold Stein, el difunto tío de Melissa. Mi antiguo mentor. El hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre pensamiento estratégico, estructura empresarial y cómo sobrevivir a las reuniones de directorio con multimillonarios que huelen a humo de cigarro y poder. La carta era breve, pero me impactó más que una auditoría fiscal. Julián, si estás leyendo esto, me he ido, lo que significa que por fin puedo aclarar la verdad. Te lo dejé todo a ti. No a Melissa. Tú. Porque te lo ganaste cuando ella olvidó lo que significaba la lealtad. Harold. Parpadeé. Luego parpadeé de nuevo. Luego me reí. Ni una risita. Ni una sonrisa burlona. Una risa plena, de dolor de estómago, que te deja sin aliento. Fue la primera vez en años que me reí tanto que mi vecino golpeó la pared y gritó, hermano, comparte el chiste. O cállate. Harold, eres un magnífico zorro.
dije en voz alta, mirando los papeles esparcidos sobre mi mesa como un tablero de Monopoly de venganza. ¿La casa de sus sueños? ¿Mi nombre? ¿La patente principal de su empresa? ¿La que construyó su imperio? ¿Mi firma? ¿Su Tesla? Técnicamente, propiedad de la empresa, que ahora estaba bajo mi jurisdicción. Era como si el karma se hubiera ido de compras con mi vieja lista de deseos y la hubiera enviado por correo. Me quedé allí sentado 10 minutos enteros, mirándolo todo, sonriendo como quien acaba de descubrir que la ironía tiene sentido del humor. ¿Alguna vez te has reído tanto que te has convertido en lágrimas, y luego las lágrimas en incredulidad, y luego la incredulidad en, Dios mío? Necesito un abogado antes de hacer una estupidez. Sí, era yo. Así que llamé a Liam Cruz. Mi novio. Mi mejor amigo. El mismo abogado que me ayudó a sobrevivir el papeleo del divorcio sin estallar espontáneamente. Contestó al segundo timbre, con la voz aturdida pero llena de curiosidad. Por favor, dime que no vuelves a llamar para quejarte del programa de cocina de tu exesposa. Mejor, dije. ¿Recuerdas a Harold Stein? Hubo una pausa. El viejo con bastón y la personalidad de un villano de Bond. Sí. Me lo dejó todo. Todo me gusta. Su colección de tazas, o todo, todo. Prueba con su empresa, su mansión, su Tesla y su deducción fiscal favorita, la llamada Turner Enterprises. Silencio. Luego un silbido bajo. Madre mía. Karma te acaba de enviar un paquete. Me recosté en la silla, todavía sonriendo. No hay remitente. Sin previo aviso. Simplemente justicia poética entregada en mi mesa de cocina. Liam rió entre dientes. ¿Y cuál es el plan? Sencillo, dije. Hora de limpiar el desastre. ¿Tuyo o de ella? Sonreí con suficiencia. Lo mismo. Nos vimos en su oficina a la mañana siguiente. El bufete de Liam no era el típico de traje y maletín. Era más como una sala de guerra atiborrada de cafeína. Tenía expedientes apilados más altos que mi autocontrol y una cafetera que parecía haber pasado por más juicios que los clientes. Hojeaba los documentos de Harold como un niño abriendo regalos de Navidad. Maldita sea, esto es infalible. No solo te dejó activos. Te dejó influencia. Mire esta cláusula. La transferencia de la patente está vinculada a sus acciones de inversión originales. Regresará a usted tras su fallecimiento si la dirección actual de la empresa se considera fraudulenta. Levantó la vista, sonriendo con suficiencia. Y ya pueden adivinar quién está al mando. Sonreí. Melissa y su muñeco Ken con descuento. Exactamente. Tocó la carpeta. Si archivamos esto correctamente, todo te pertenece antes de que puedan falsificar un nuevo logotipo. Si alguna vez te han traicionado, tanto emocional como económicamente, sabes lo bien que se siente tener recibos. Pasé años mordiéndome la lengua, viéndola pavonearse como un icono empresarial, dando entrevistas sobre empoderamiento femenino, mientras pisoteaba al mismo tipo que construyó su maldita escalera. Se atribuyó el mérito del producto, la estrategia, los inversores. Todo mientras me llamaba el callado. ¿Pero Harold? El viejo se dio cuenta. Incluso muerto, había logrado el mayor mid-drop del karma corporativo. Liam sonrió, reclinándose. Te das cuenta de que esto está a punto de ser un caos, ¿verdad? En cuanto se entere, se pondrá furiosa. Bien, dije. Estoy harta de que se haga la víctima. Démosle un nuevo papel. El ejemplo. Para el viernes, presentamos la reclamación, registramos la transferencia y enviamos notificaciones amables a todas las oficinas pertinentes. En el lenguaje de los abogados, significa que lanzamos una bomba nuclear legal envuelta en un lazo. En cuanto se aprobaron esos documentos, las acciones de su empresa se congelaron. Su junta directiva entró en pánico. Y yo, sentado en el sofá con una cerveza, vi cómo se desarrollaba todo en las noticias como si acabara de sintonizar un final de temporada que ayudé a escribir. El titular decía, Turner Holdings se enfrenta a una disputa legal por la propiedad de la patente. Fuentes afirman que su exmarido podría ser un beneficiario clave.
La sección de comentarios fue oro puro. La gente la etiquetaba en publicaciones como si fuera una búsqueda del tesoro para alegrarse por el mal ajeno. Su equipo de relaciones públicas intentó controlar los daños, llamándolo un malentendido. Sí, un malentendido. A eso le llamo robar propiedad intelectual, manipular un matrimonio y seguir creyéndote intocable. Alrededor de la medianoche, vibró mi teléfono. Número desconocido. Respondí, ya adivinando quién era. Julián. La voz de Melissa llegó, tensa y furiosa. ¿Te parece gracioso? ¿Gracioso? No. Dije, bebiendo mi cerveza. Es divertidísimo. Deberías intentar reírte de verdad alguna vez. No tenías derecho. De hecho, te interrumpí. Harold me dio todos los derechos. Literalmente. Por escrito. Con testigos. ¿Quieres que te envíe una copia o prefieres enterarte por los titulares? Se quedó en silencio un momento y luego siseó, te arrepentirás de esto. Ya lo hice, dije. Se llamaba matrimonio. Clic, fin de la llamada. El silencio más dulce que jamás había escuchado. A la mañana siguiente, Liam llamó. Intentó congelar los bienes. Déjame adivinar, ¿falló? Como su último intento de sinceridad. Perfecto, dije. Y seguimos adelante. Fase 2. Se rió. ¿Estás mencionando tu plan de venganza otra vez? No es venganza. Dije, tomando un sorbo de café. Educación. Organizamos un comunicado de prensa. Limpio, profesional y con la fuerza justa para darle un giro. Decía que Julian Reed, cofundador original y socio tácito de Turner Holdings, había asumido la propiedad legal de la cartera principal de patentes de la compañía, siguiendo los deseos del difunto benefactor Harold Stein. Traducción, he vuelto y traje la documentación. Esa noche, Internet estaba dividido en dos bandos. El equipo de Melissa, que creía ser la genio incomprendida, y el equipo de Julian, que solo quería justicia y quizás una línea de camisetas. Mi bandeja de entrada se llenó de periodistas, analistas de negocios y algunos excompañeros que de repente recordaron mi existencia. Entonces, como si el universo quisiera añadirle un poco de picante a la comida, un mensajero llegó a mi puerta con otro paquete, esta vez de la herencia de Harold. Dentro había una nota escrita a mano y una memoria USB. La nota decía, Julian, si alguna vez vuelve a reír, pon esto. Sostuve esa pequeña memoria USB como si fuera una granada hecha de verdad. Aún no sabía qué contenía, pero Harold no hacía dramas sin un propósito. La guardé en el cajón de mi escritorio. El juego estaba cambiando, y yo ya no era más que un peón. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los edificios de cristal, el mismo horizonte que Melissa dijo una vez que conquistaría. Brindé por él, sonriendo con suficiencia. Bueno, cariño, murmuré, considéralo conquistado. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez Liam. Está en pánico, dijo. Sus relaciones públicas están en crisis. Su junta directiva quiere respuestas. Ya no pueden darle más vueltas al asunto. Sonreí. Bien. Déjalos reposar. Apenas estoy empezando. Se rió entre dientes. ¿Sabes qué, Julian? Creo que Harold estaría orgulloso de esto. No. Dije, terminando mi bebida. Harold habría dicho que ya era hora. Me recosté en la silla, dejando que el viento nocturno me acariciara. Por una vez, no me sentí como el desvalido, ni como el ex, ni como el hombre que perdió. Me sentí equilibrado, equilibrado. El universo me había golpeado, respondieron todos. La injusticia me había copiado. A veces, la vida no te da un final justo. Pero de vez en cuando, si tienes paciencia, si juegas con inteligencia, si te dejas llevar por el destino, te da una secuela mejor de la que podrías haber escrito tú mismo. ¿Y esta? Estaba empezando a mejorar. Hay algo en escuchar la voz de un muerto que te hace cuestionarlo todo. Tu cordue. Tus decisiones de vida. Incluso tu conexión Wi-Fi.
sobre todo cuando ese muerto resulta ser Harold Stein. Mi difunto mentor, el tío rico de Melissa y la personificación humana de, te lo dije. Todo empezó 3 días después de enterarme de que me lo había dejado todo. Liam y yo estábamos metidos hasta las rodillas en un caos legal, sepultados entre documentos, firmas y miles de correos electrónicos de gente que de repente quería reconectar. Ya sabes cómo es, si te arruinas, todos olvidan tu número. Si te vuelves rico, lo encuentran más rápido que Hacienda. Estábamos en la antigua oficina de Harold, la del centro que aún olía a humo de cigarro y a dinero viejo. No la habían tocado desde su funeral. Estanterías polvorientas, cortinas pesadas, retratos de hombres que parecían regañar a sus hijos por sonreír. El lugar gritaba, un legado con un toque de culpa. Liam revolvía el archivador de Harold, murmurando maldiciones por los papeles que faltaban. Yo estaba apoyada en su escritorio de caoba, revisando mi teléfono, fingiendo ayudar. Fue entonces cuando lo dijo. Julián, su voz tenía esa extraña mezcla de curiosidad, y por favor, dime que no voy a invocar demonios. Levantó una pequeña memoria USB plateada, de las viejas, rayada, sin etiqueta y sospechosamente brillante. ¿Dónde encontraste eso?, pregunté. Detrás de un cajón, pegado con cinta adhesiva al panel trasero, dijo. Un gesto típico de Harold. El hombre tenía cosas como si pensara que la CIA lo perseguía. Honestamente, dadas sus estrategias fiscales, probablemente así fuera. Intercambiamos una mirada, esa mirada tácita de, esto podría hacernos ricos o hacernos llorar. Liam lo conectó a su portátil, el ventilador gimió de inmediato, como si supiera que se avecinaba un drama. Apareció un solo archivo de audio para Julian, MP3. Fruncí el ceño. ¿Ni siquiera una contraseña? Eso es sospechosamente amigable. Liam se encogió de hombros. Tócala. Tócala. Hizo clic. Y entonces, la voz de Harold. Era débil, áspera, pero aún así aguda, de esa manera que solo él podía lograr. Si estás oyendo esto, Julián, significa que los buitres por fin han terminado de dar vueltas. Me quedé paralizado. Liam apretó la mandíbula. Harold tosió en el micrófono. Melissa y Brandon, sí, lo sé, intentaron obligarme a cambiar mi testamento, dijeron que era por el bien de la empresa. Trajeron a un abogado barato y me hicieron firmar papeles que no podía leer por mi vista. Pero no estaba senil, pensaran lo que pensaran esas serpientes. Miré a Liam. Tenía las cejas casi al ras del nacimiento del pelo. Harold continuó, con voz temblorosa pero desafiante. Mantuve oculto el verdadero testamento. Tú, Julián, te lo mereces todo. Tú construiste lo que robaron. Y si alguien lo cuestiona, bueno, esta grabación es su póliza de seguro. Luego hubo un movimiento, papeles, pasos. Y luego, una voz que reconocí al instante, aunque deseaba no haberla conocido. Brandon. Tío Harold, no es nada personal, dijo con un tono que destilaba falso encanto. Solo necesitamos tu cooperación. No querrías que Melissa se molestara. Harold rió con amargura. Hijo, no podrías asustar ni a una planta de interior. Brandon espetó, alzando la voz. Fírmalo, viejo. Y entonces, la voz de Melissa. Frío. Calculado. Simplemente hazlo, tío. Nos encargaremos de todo. No se merece nada de esto. Silencio. Y luego la voz tensa de Harold. Te arrepentirás de esto, Melissa. Fin de la grabación. Por un momento, el único sonido fue el ventilador de la laptop de Liam y mi pulso acelerado. Madre mía, susurró Liam. Eso es una prueba fehaciente. También sonido HD. Dije, intentando sonar tranquilo, pero fracasando estrepitosamente. Me temblaban las manos. Intimidaron a un anciano en una grabación. Ella y su marido de juguete. Él se recostó, frotándose las sienes. Julián, esto ya no es solo civil. Es una estupidez criminal. Sí. Dije lentamente, mirando la pantalla. Y un nivel poético satisfactorio. Durante años, me habían retratado como la aburrida.
El callado. El que no podía defenderse. Pero ahora tenía algo más ruidoso que su equipo de relaciones públicas. Más poderosa que sus conexiones. La verdad, directa de la tumba. Liam me miró, medio sonriendo, medio aterrorizado. ¿Y cuál es la jugada? ¿Planeas bombardearlos con esto? No. Dije, sonriendo. Voy a lo educativo. ¿Educativo? Sí, dije. Aprenderán hoy. Se echó a reír. Estás loco. Me han llamado cosas peores, sobre todo ella. Nos quedamos allí un rato, mirando la memoria USB como si fuera Excalibur. No se me escapó la ironía. La misma mujer que usaba el nombre de Harold para humillarme en las cenas de inversores, ahora estaba a punto de ser desenmascarada por su voz. Ella siempre bromeaba: Julián, eres demasiado paciente. Sí. La paciencia es una gran maestra. Tomé el disco y lo di vueltas. Lo copiaremos, lo guardaremos y lo bloquearemos. Varias copias de seguridad. Nube, física, cifrada, tatuarlo en una roca, lo que sea. Liam asintió, ya en ello. A la mañana siguiente, teníamos 5 copias. Una con Liam, otra conmigo, una en una bóveda de banco, otra en una unidad segura y una etiquetada para el juzgado, porque la sutileza está sobrevalorada. Pero no podía quitarme de la cabeza el sonido de su voz. Ese tono frío, esa presunción, la misma voz que una vez me dijo que tenía suerte de que me eligiera. Una vez le creí. Ahora quería que se escuchara a sí misma como Harold, como pronto lo haría el mundo. Esa misma tarde, Liam llamó. Deberías escuchar la grabación completa. Hay más. Fruncí el ceño. Hay más. Ah, sí. Lo detuviste demasiado pronto. Reprodúcelo. Me envió el resto. Un breve mensaje final que Harold había añadido al final, uno que no estaba en la primera reproducción. Julián, dijo Harold en voz baja, cuando llegue el momento, no te limites a luchar contra ellos. Enséñales. La mejor venganza no es la destrucción, sino la demostración. Muéstrales cómo se ve la integridad cuando todo está bien. Y luego una risita. Además, revisa la carpeta roja en mi cajón de abajo. Lo necesitarás. Haz clic. Fin del archivo. Si alguna vez has recibido un consejo de un fantasma, sabes que es difícil ignorarlo. Así que volví a su oficina a la mañana siguiente. El lugar seguía sombrío, con polvo bailando a la luz del sol como espíritus aburridos. Me arrodillé, abrí el último cajón, y efectivamente, encontré una gruesa carpeta roja. Dentro había declaraciones firmadas por miembros de la Junta, copias notariadas de su testamento real e incluso fotos de la sesión de firma falsa. Harold lo había cubierto todo como si hubiera vivido demasiadas cenas familiares. Me quedé allí un momento, sosteniendo esa carpeta, con una sensación entre dolorosa y reivindicativa. El anciano había creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Miré su retrato en la pared, con una mirada severa y una media sonrisa. Genio astuto, susurré. ¿De verdad lo planeaste? Liam volvió a llamar. ¿Estás bien? Bien. Dije, sonriendo levemente. Estoy a punto de ser genial. Nos volvimos a encontrar en su oficina esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas como un redoble de tambor. Lo extendió todo sobre la mesa, el archivo de audio, los documentos, la carpeta. ¿Te das cuenta de que esto es pan comido, verdad? Sí, dije. Pero no quiero una volcada. Quiero una ovación de pie. Se rió entre dientes. Entonces será mejor que ensayes tu discurso. Ay, llevo 7 años ensayando, dije. Esa noche, después de terminarlo todo, volví a casa con la memoria USB en el bolsillo. No entré enseguida. Me quedé sentado en el coche, con el motor apagado, mirando la lluvia que caía por el parabrisas. ¿Alguna vez has sentido una mezcla de triunfo y tristeza? Eso fue. Victoria con un toque de derrota. Harold me había dado la munición, pero también la lección. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio.
De poder finalmente decir la verdad sin gritar. De dejar que se ahogara en el silencio que solía usar como arma. Recordé todas las veces que se rió de mis ideas. Las noches en vela arreglando sus propuestas de negocio mientras ella se atribuía el mérito en los programas matutinos. La gala benéfica donde me llamó el marido que lo apoyaba delante de los inversores, como si fuera su becario. Cada humillación, cada mirada de disgusto, todo volvía a mí. Pero esta vez, me hacían sonreír. Porque pronto, el mundo escucharía la verdadera historia en la voz de Harold. Miré el USB una última vez antes de guardarlo. Tranquilo, viejo, dije en voz baja. Están a punto de aprender todo lo que querías que aprendieran. Cuando por fin bajé del coche, me vi reflejado en la ventana. Tranquilo, seguro de sí mismo, mayor, más astuto. No era el hombre tranquilo que había descartado. No era la persona fácil que había reescrito en su versión de la historia. Esta era yo, versión justicia de 2 puntos. Subí las escaleras, conecté mi teléfono y le escribí un mensaje a Liam. Mañana nos mudamos. Clase en curso. Respondió al instante. El plan de clase está listo, profesor. Sonreí. Melissa y Brandon no tenían ni idea de lo que venía. ¿Y lo mejor? Estaban a punto de escuchar lo del único hombre al que jamás podrían silenciar. La voz de su pasado. Cuando dicen que la verdad siempre sale a la luz, nunca te dicen cómo. Hacen que parezca que la verdad simplemente aparece un día con una capa, anunciando, estoy aquí para arreglarlo todo. Alerta de spoiler, así no funciona. La verdad suele aparecer con zapatos ortopédicos, oliendo a loción de lavanda y cargando una caja de fotos viejas. Se llamaba señora Harper, la ama de llaves de Harold Stein desde hacía mucho tiempo. No la había visto desde cuando yo solía dejar documentos en la mansión de Harold y ella me daba de comer galletas de avena con sabor a amor y a juicio moderado. Cuando Harold murió, se retiró a algún lugar cerca de Clearwater, Florida, donde todas las leyendas jubiladas van a jugar al bingo y a asustar a las gaviotas. Pero cuando Liam la localizó y le dijo que yo me encargaba de la herencia de Harold, ella dijo, «Ay, lo recuerdo todo, querida. ¿Cuándo puedo testificar?» Así fue como me encontré volando a Florida un miércoles por la tarde, atrapada en un avión junto a un tipo que comía Funyuns como si quisiera ganar un concurso. No había estado en Florida desde mi luna de miel con Melissa, cuando todavía creía que, para bien o para mal, tenía garantía. No se me escapó la ironía de que ahora regresaba a buscar pruebas que pudieran arruinar su reputación legalmente. La señora Harper vivía en un acogedor bungalow rodeado de estatuas de flamencos y más campanillas de viento de las que cualquier vecindario necesitaba. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar 2 veces, vestida con una bata color pastel y con esa sonrisa que indica que ha estado esperando para confesar. Julian Reed dijo, con los ojos brillantes tras las gafas. Me preguntaba cuándo vendrías. ¿Te quedaste? Pregunté, desconcertado. Por supuesto. Harold me dijo que si alguna vez aparecías, debería preparar café. Dijo que lo necesitarías. Me reí. Bueno, no se equivocaba. Me hizo señas para que entrara. El lugar olía a canela y nostalgia. Cada pared estaba llena de fotos enmarcadas. Harold en galas benéficas, Harold estrechando la mano de senadores, Harold de pie junto a un buick de 1998 como si fuera una supermodelo. Y entre ellas, algunas que me hicieron encoger el pecho. Harold y yo en su oficina hace años, cuando yo todavía era la becaria entusiasta con un mal corte de pelo y buenas intenciones. La señora Harper se dirigió a la cocina arrastrando los pies, con sus pantuflas chirriando levemente. ¿Crema y azúcar? El negro está bien, dije. Ah, fuerte. Igualito a Harold. Sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí en la mesa. Ahora bien, ¿qué necesitas exactamente de una anciana que ha visto demasiado y se muerde la lengua muy poco? Sonreí. Sinceramente. La verdad. Ella levantó una ceja. Esa es mi especialidad. Saqué la memoria USB con la grabación de voz de Harold. Probablemente sepas qué es esto. Frunció los labios. Ah, ya sé todo sobre ese día. Tomó un largo sorbo de café. Le hizo firmar los papeles falsos allí mismo, en su estudio.
Su nuevo hombre estaba de pie detrás de él como si fuera un gorila. Las manos de Harold temblaban tanto que pensé que derramaría tinta por todas partes. Me incliné hacia adelante. ¿Estabas ahí? En primera fila, dijo con orgullo. Le dije que no estaba bien. Me sonrió. Esa sonrisa fría que usan los ricos cuando te consideran un mueble. Dijo que me ocupara de mis asuntos. Así lo hice. Es decir, me lo aprendí todo de memoria. Se levantó despacio, desapareció por el pasillo y regresó con un álbum de fotos grueso y polvoriento. El cumpleaños de Harold, dijo, dejándolo. El mismo día que trajo esos papeles. Aseguró que eran para una fusión empresarial, pero Harold parecía como si alguien lo estuviera obligando a ceder a su perro. Pasó las páginas hasta encontrar la foto, granulada pero lo suficientemente nítida como para retorcerme el estómago. Harold, pálido y débil, sentado en su escritorio. Melissa estaba de pie junto a él, con las uñas rojas agarrando un bolígrafo, esa sonrisa falsa estampada en el rostro. Y detrás de ella, Brandon, en toda su inútil gloria, observando como si fuera el dueño del mundo. La señora Harper tocó la foto. Ese es el momento. ¿Ves su mano? Sostiene el papel justo encima del carrete mientras Harold escribía la semana anterior. Los cambió mientras él estaba distraído. Me quedé mirando la foto, intentando no reírme de pura incredulidad. Realmente posó para la escena del crimen. «Ay, cariño», dijo la señora Harper, riendo. Creía que estaba protagonizando su propia película. Ese donde lo gana todo y se va al ocaso. Mal guión, dije. Pésimo final, próximamente. Sonrió, revelando una hilera de dientes sorprendentemente fuertes para sus 82 años. Suenas igual que Harold. Él solía decir que si dejas que los tontos hablen lo suficiente, narrarán su propia caída. Pasamos la siguiente hora repasando sus recuerdos. Lo recordaba todo, el día, la ropa, el olor de la colonia de Harold, incluso la marca del bolígrafo que usaba Melissa. Dijo que era uno de esos elegantes de oro con sus iniciales. Lo compró especialmente para la ocasión. Probablemente pensó que la hacía parecer poderosa. Sí, dije. Porque nada es más legítimo que cometer fraude con papelería personalizada. Cuando terminó, me recosté, con una mezcla de gratitud y rabia. Señora Harper, ¿estaría dispuesta a testificar? No lo dudó. Tengo 82 años, hijo, pero por esa mujer. Me pondré tacones. Casi escupo el café. ¿En serio? En serio. Un dolor de cabeza. Hizo llorar a Harold ese día. Nunca lo olvidaré. Y nadie hace llorar a un buen hombre bajo mi supervisión. Leyenda. Leyenda absoluta. Antes de irme, insistió en prepararme galletas para el viaje y me hizo prometer que la llamaría si necesitaba refuerzos. Le dije que quizá la contrataría como mi publicista. Al volver al coche, me quedé allí sentado un minuto, sosteniendo la foto que me dio, los ojos cansados de Harold, la sonrisa triunfal de Melissa, la expresión de suficiencia de Brandon. Casi podía oír su arrogancia a través de la foto. Le tomé una foto con mi teléfono y se la envié a Liam con una sola línea. Encontré a nuestro testigo. Y está lista para la pelea. Respondió 2 minutos después. Dime que no está senil. Es más lista que las dos juntas. Perfecta. Luego pasamos a la segunda etapa. Humillación pública con recibos. Para cuando regresé a casa, el testimonio de la señora Harper ya estaba redactado, notariado y presentado. Liam era una máquina. Tenemos audio, imágenes y ahora un testigo, dijo. A estas alturas, solo faltan las palomitas. No me tientes. Dije. Quizás incluso lleve algo al juzgado. Se rió. Estás disfrutando esto demasiado. Corrección. Dije. Estoy disfrutando de que la justicia finalmente se ponga al día. Solo le estoy dando instrucciones. A la mañana siguiente, el equipo de relaciones públicas de Melissa publicó un comunicado cuidadosamente redactado. Algo sobre acusaciones infundadas y distorsión de los hechos por parte de un ex amargado.
Un clásico. Casi admiré su dedicación a manipular la situación. Casi. Pero tenía algo mejor. Una abuela con recibos. Esa tarde, Liam llamó, apenas conteniendo su diversión. ¿Adivina quién acaba de intentar contactar a la señora Harper? ¿Melissa? Sí. Ofreció pagar por su silencio. Se ofreció a ayudarla con sus gastos médicos. Solté un bufido. ¿De verdad creía que podía sobornar a una mujer de 82 años que se desayuna la integridad moral? No lo pensó. Ella lo grabó. ¿Quién lo hizo? La señora Harper. Al parecer, lleva grabando sus llamadas desde 2007. Dijo que no se fía de estas desvergonzadas modernas. Fueron sus palabras, no las mías. Me quedé sin palabras por un segundo, y luego empecé a reír tanto que tuve que sentarme. Vamos a ganar esto solo con nostalgia y descaro. La señora Harper nos envió el audio esa noche. Se podía oír la falsa amabilidad de Melissa en cada sílaba. Señora Harper, querida, solo quería asegurarme de que estuviera cómoda. Quizás podríamos llegar a un acuerdo privado. Y entonces la respuesta de la señora Harper, suave como la mantequilla: ay, cariño, no hago arreglos con mentirosos. Pero te guardaré un asiento en primera fila en la corte. Casi me caigo de la silla escuchándolo. La mujer era imparable. Agregamos esa grabación a la lista de pruebas. Liam sonrió como un niño en Navidad. ¿Te das cuenta de que acabamos de convertir toda su historia en confeti? Ah, ya me doy cuenta, dije. Pero no apresuremos el desfile. Quiero que ella lo vea caer. Esa noche, me senté en mi sala. Los documentos se extendían ante mí. El USB, las fotos, la declaración del testigo, la grabación de la llamada. Todo perfectamente ordenado como trofeos de justicia poética. Pensé de nuevo en Harold, sus palabras resonaban en la grabación. No te limites a luchar contra ellos. Enséñales. Sí, pensé. Plan de elección aprobado. A veces la venganza no es una gran explosión. Es un desmantelamiento lento y preciso, pieza por pieza, verdad por verdad. Y esta noche, me di cuenta de que incluso la pieza más pequeña, como una foto del álbum de una solterona, podía desmoronar un imperio construido sobre mentiras. Antes de irme a la cama, le escribí a la señora Harper un simple, gracias. Respondió en 2 minutos. De nada, querida. Empezaré a practicar mi sonrisa de tribunal. ¿Debería llevar galletas? Sonreí. Sin duda, llevar galletas. Porque cuando todo esto terminara, quería que la caída de Melissa tuviera un sabor un poco dulce. ¿Alguna vez has recibido un mensaje tan sospechoso que merece una polémica? Esa era yo, el martes por la noche, a las 8:47 de la tarde revisando mi teléfono, apareció su nombre, Melissa. No había sabido nada de ella en meses, lo que significaba que o se había metido en la religión o en problemas. Spoiler, no era el primero. El mensaje decía: nos vemos en la casa del lago. Podemos terminar esto tranquilamente. Tranquilamente. Esa palabra me hizo una auténtica gimnasia mental. Melissa no se quedaba callada. Esa mujer podría armar un drama en una biblioteca. Cuando dijo en voz baja, lo que realmente quería decir era: trae tu propia pala. Me quedé mirando el mensaje un minuto, medio riendo, medio preguntándome si finalmente se había vuelto loca. La casa del lago, nuestro antiguo lugar de escapada, ahora suyo, era donde solíamos pasar los fines de semana largos fingiendo ser felices. También fue donde aprendí que una copa de vino rota viaja más rápido que una disculpa. Pero bueno, la nostalgia es divertida. Le respondí, claro. ¿A qué hora? Su respuesta fue inmediata: mañana a las 9 de la noche. Ven sola. Por supuesto. Porque así empieza todo buen podcast de asesinatos. Se lo conté a Liam a la mañana siguiente. Casi se atraganta con el café. ¿Te invitó a la escena del crimen? Sí. A la casa del lago, mañana por la noche. Dijo en voz baja: Julián, soy tu abogada y tu amiga, y ambas partes me gritan que no vayas. Tranquilo, dije con una sonrisa.
No voy desarmado. ¿Traes un arma? No, dije, una grabadora. Él gimió. Estás loco. Loco es como sobrevivo a esta gente. Así que la noche siguiente, conduje hasta la casa del lago, 2 horas de carretera vacía y mala radio AM. Cuanto más me acercaba, más recuerdos me venían, Melissa bailando descalza en el muelle, su risa resonando en el agua, yo pensando que era el amor de mi vida en lugar de la lección. Es curioso cómo la nostalgia se siente como una intoxicación alimentaria cuando conoces los ingredientes. Llegué a la entrada de grava justo a tiempo. El lugar parecía un anuncio de perfumes, luces tenues brillando en las ventanas, velas titilantes en el interior y suficientes rosas en el porche como para dar envidia a un funeral. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Melissa siempre lucía impecable, pero esta noche actuaba impecablemente. Vestido de diseñador, perlas, esa expresión de esposa inocente cuidadosamente escenificada. Detrás de ella, Brandon estaba de pie junto a la chimenea con un traje que probablemente costaba más que su amor propio. Julián, dijo ella, sonriendo de oreja a oreja. ¿Viniste? Claro, dije al entrar. Lo dijiste en voz baja. Tenía que ver qué clase de comedia sería esa. El aire olía a champán, perfume caro y malas intenciones. La mesa estaba puesta para 3, velas, cubiertos y vino. Brandon se sirvió un trago como si estuviera haciendo una audición para un anuncio llamado Hombres que no pagan impuestos. Sentémonos, dijo Melissa, señalando la mesa. Tomé asiento, justo frente a ella. La luz de la vela titiló entre nosotros como si supiera que esto iba a ponerse incómodo. Así que, dije, reclinándome, ¿qué tal la vida de casados? Se ven legalmente enredados. Melissa exhaló por la nariz, y su tono de falsa calma desapareció. No necesitamos jugar, Julián. Bien, dije, porque traje palomitas. Brandon me fulminó con la mirada. Déjate de bromas, Red. Perdón, dije, encogiéndome de hombros. Son como mi mecanismo de defensa para lidiar con la gente que roba cosas. Melissa puso los ojos en blanco. Esto no tiene por qué ser hostil. Me invitaste a una emboscada a la luz de las velas, dije. La hostilidad ya está en el menú. Forzó una risa, la misma risa que usó en el tribunal, la que sonaba culpa en audio. Julian, ambos sabemos que esta situación se ha salido de control. Los abogados, la prensa, la tensión. Es malo para todos. Podemos solucionarlo. Me incliné hacia adelante. Ni siquiera puedes arreglar una mentira, Melissa. ¿Cómo exactamente planeas arreglar un delito federal? Brandon dejó caer su vaso de golpe. No te vas a salir con la tuya con este abuso de poder. Sonreí. Amigo, te casaste con mi exesposa. Los viajes de poder son parte del paquete de luna de miel. Los ojos de Melissa brillaron. Estoy intentando ser razonable. Entonces, ¿por qué tu abogado les escribe a los periodistas? Se quedó paralizada. Brandon la miró como si acabara de confesar evasión de impuestos. Lo cual, sinceramente, no me sorprendería. Julián, dijo, y su tono adoptó esa suavidad manipuladora que me encantaba. Podemos terminar esto en silencio. Firmaste la exención que te envió Liam. Acepta no perseguir a la empresa y te compensaremos generosamente. Arqueé una ceja. ¿Compensarme? ¿Te refieres a pagarme para fingir que tu fraude no ocurrió? No es fraude, espetó. Es complicado. Sí, dije. Entonces, cirugía, pero al menos el médico no te roba los órganos si lo considera un malentendido. Brandon se inclinó hacia adelante, con las venas palpitando en su cuello. Sé un hombre, Julian. Acepta el trato. Sonreí con suficiencia. Define hombre, porque la última vez que lo vi, soy yo el que todavía tiene trabajo y conciencia. Se levantó con los puños apretados. No me inmuté. Simplemente hice girar lentamente el bolígrafo que había dejado junto al contrato, haciéndolo girar entre mis dedos como si fuera una batuta. «Guau», dije. Incluso cambiaste la fuente. Helvética, qué buena jugada. Melissa susurró, fírmalo y vete.
Aún así saldrás rica, Melissa. Dije, inclinándome hacia adelante, con un tono tranquilo pero quirúrgico. Ser rico no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de paz. Cambiaste el tuyo por seguidores en Instagram. Su expresión se quebró. Brandon murmuró algo sobre unos cabrones desagradecidos y se sirvió otra copa. Chasqueé el bolígrafo, dejando que el sonido resonara en el silencio. Mi grabadora, guardada en el bolsillo, grababa cada palabra. ¿De verdad crees que te van a creer?, se burló. Tú, el ex callado, el don nadie. Se reirán de ti en el tribunal. Tal vez. Dije sonriendo. Pero la risa no será mía. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ya lo sabrás. Dije. Unos 30 segundos después de que la jueza presionara play, palideció. No tienes nada. Ay, lo tengo todo. Dije. ¿Y lo mejor? Me diste casi todo. Por un momento, solo se oyó el tic-tac del reloj y el nervioso sorbo de whisky de Brandon. Las manos de Melissa temblaban levemente, lo justo para que me diera cuenta. No estaba acostumbrada a perder el control. Le encantaba. Esta noche, se estaba ahogando. Se levantó de golpe, intentando recuperar la compostura. Bien. Si quieres seguir este camino, que así sea. Pero no esperes que me contenga. ¿Karine? Dije, poniéndome de pie también. Llevas años ocultándote la verdad. Ya es hora de que digas algo honesto. Brandon murmuró, te vas a arrepentir de esto. Qué gracioso. Dije sonriendo. Eso dijo tu contador antes de la auditoría. Melissa se quedó sin aliento. ¿Qué auditoría? Anda ya. ¿Crees que Liam no investigó? Llevas años moviendo fondos del fideicomiso de Harold a cuentas ficticias en Turner Holdings. Pero tranquilo. Estoy segura de que el fiscal lo entenderá. Su rostro palideció. Tú no lo harías. ¿No lo haría? Le robaste a tu tío moribundo. Solo te devuelvo el favor, con intereses incluidos. Por un segundo, pensé que me volvería a tirar su copa de vino. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Pero en lugar de eso, agarró el contrato, lo partió por la mitad y siseó, arderás por esto. Tal vez. Dije, caminando hacia la puerta. Pero al menos me quemaré limpio. Al alcanzar el pomo, Brandon gritó. ¿Crees que esta grabación significa algo? Nunca podrás demostrar que fue real. Me volví, sonriendo. ¿Quién dijo que solo tenía una? Y con eso, me fui. El aire fresco de la noche me golpeó como un bautismo. Caminé hacia mi coche con el corazón latiéndome con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de saber que la trampa se había cerrado. Saqué mi teléfono y revisé la grabadora. Todo estaba allí. Su oferta. Sus amenazas. Su pánico. Un audio nítido. El tipo de evidencia que hace salivar a los fiscales. Al arrancar el motor, vislumbré por última vez la casa del lago por el retrovisor, las velas parpadeaban y las ventanas brillaban. Desde fuera parecía tranquila. Pero por dentro, ese era el sonido de imperios que se desmoronaban. A mitad de camino, vibró mi teléfono. Un mensaje de Liam. ¿Vives? Apenas. Tengo todo grabado. Bien. Envíamelo. Además, intentó sobornarme con champán y helvética. Vaya. Clásico de Melissa. Nos vemos mañana. Sonreí, bajando la ventanilla. El aire nocturno sabía a reivindicación. Al llegar a casa, volví a reproducir la grabación, esta vez en mi portátil. Escuchar su voz suplicante y manipuladora fue casi nostálgico. Casi. Guardé el archivo en 3 ubicaciones y le envié copias a Liam con el asunto, la cena se sirve fría. Luego me serví una bebida. Whisky, 2 cubitos, sin remordimientos, y brindemos por Harold, donde quiera que estuviera. Espero que estés viendo, viejo. Dije en voz baja. Por fin está aprendiendo.
Y por primera vez en años, me reí. De verdad, no con amargura. Porque esta vez no me reía de mi dolor. Me reía del final que ella misma había escrito. La cena había terminado. ¿Y el plato principal? Justicia. Si algo he aprendido de los idiotas poderosos, es que siempre dan por sentado que la lealtad se puede alquilar. Creen que todo tiene un precio, la integridad, el silencio, la amistad, incluso la memoria. Esa lección se reafirmó a la mañana siguiente cuando mi teléfono sonó con esa clase de llamada que solo recibes cuando alguien está acorralado. Estaba tomando mi segundo café, a mitad de la lectura de un artículo titulado «Cómo evitar a tu ex en una ciudad de 8 millones de personas», cuando Liam llamó. Su voz tenía ese tono, el que usaba cuando estaba a partes iguales disgustado y divertido. «Julián», dijo, «vas a querer escuchar esto. Ahora bien, cuando un abogado dice eso antes de las 9 de la mañana, nunca son buenas noticias. Por favor, dime que no presentó otra moción». Gemí. Ah, ella presentó algo, dijo. Se llama desesperación. Háblame. Brandon me llamó. Eso me despertó más rápido que la cafeína. ¿Te llamó? Sí. Me ofreció 200.000 para que abandonara el caso. Dijo que era por la reputación de la familia. Casi escupo el café. ¿200.000? ¿Qué? ¿Se cree que está en un drama político de Netflix? Ay, la cosa mejora, dijo Liam riendo. Lo dejó en el buzón de voz. Una confesión completa. También grabé la llamada. Me recosté en la silla, sonriendo. ¿Estás bromeando? Soy abogado, no mago. No bromeo con este tipo de oro. Envíalo. Un minuto después, mi teléfono vibró con el archivo. Le di al play y ahí estaba. La voz de Brandon, nerviosa pero intentando sonar segura, como un vendedor de autos usados hablando de moralidad. Hola, Liam, empezó. Mira, ambos sabemos lo complicado que se está poniendo esto. Melissa, sensible, y Julian, terco. Nadie quiere este circo en público. ¿Y si hacemos que valga la pena? Digamos 200.000. Abandonas el caso. Todos siguen adelante. Incluso puedes decirle a tu cliente que era un callejón sin salida. Hubo una pausa. Pude oír la leve risa de Liam en la grabación. Entonces dijo, ¿te das cuenta de que acabas de intentar sobornar a un abogado? Brandon tartamudeó. No, no es un soborno. Es un incentivo para la discreción. Liam respondió con suavidad. Bien. Porque va a ser tendencia en Twitter. Clic fin de la llamada. No podía parar de reír. No del tipo educado. Del tipo desquiciado que hace que los vecinos se fijen si estás bien. ¿De verdad dijo incentivo para la discreción? Dios mío. El diccionario de sinónimos de este hombre debería quemarse. Llamó Liam, riendo. Se lo enviaremos al fiscal hoy mismo. Este caso pasó de lo civil a lo penal más rápido que Brandon. ¿Quién está en la fiscalía? Dana Ellis, dijo. ¿La recuerdas? La fiscal adjunta que hizo llorar a ese ejecutivo petrolero en directo. Ah, sí. Dije sonriendo. La mujer que podía cortar mentiras por la mitad con solo parpadear. Esa es. Llevaba tiempo esperando un caso como este. Bueno, felicidades, dije. Está a punto de conseguir asientos en primera fila para la gira de Melissa y Brandon. Al mediodía, Liam ya había enviado todo a la oficina de Dana. Me llamó directamente esa tarde. Su voz era suave, pero con ese tono cortante de alguien que ha visto a demasiados ricos intentar evadir la rendición de cuentas. Señor Reid, dijo. He revisado los documentos preliminares. La evidencia es sustancial. Eso es un código legal para decir madre mía, ¿verdad? Se rió suavemente. Algo así. Estamos presentando cargos formales por intento de soborno y obstrucción. Música para mis oídos. Y el señor Reid, añadió. Por si sirve de algo, lo manejaste bien. La mayoría habría reaccionado con emoción.
Lo mantuviste limpio. Sonreí. Ya tenía práctica fingiendo calma estando casada con el problema. Ella se rió entre dientes. Me pondré en contacto cuando fijemos el horario de la audiencia previa al juicio. Después de colgar, me quedé un rato sentado, mirando el teléfono. Esto ya no era solo venganza. Esto era la justicia apretándose el cinturón. Durante años, me habían hecho sentir como un tonto, como el ingenuo que no entendía cómo funcionaba el mundo. ¿Pero ahora? Los mismos que se reían de mí eran el chiste. Sobre las 4, Liam pasó por mi apartamento. Tiró su maletín en el sofá y me dio una cerveza. Eres oficialmente el testigo estrella del intento de soborno más estúpido que he visto. Brindis por eso. Dije, chocando las botellas. Se sentó, suspirando. Se están desmoronando, tío. El equipo de relaciones públicas de Melissa intentó manipular la historia, diciendo que el audio era una falsificación. Solté un bufido. Por supuesto. Porque cuando te pillan mintiendo, lo mejor es inventar nueva tecnología. Dana ya lo confirmó. Marca de tiempo, coincidencia de voz, todo. Hermoso. Tomó un trago largo y sonrió. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Me llamó esta mañana. ¿Melissa? Sí. Dijo que quería aclarar la situación. Le dije que podría aclararlo en el juzgado. Debe estar entrando en pánico. Dije, sonriendo con suficiencia. Ah, sí que lo es. Su marido está bajo investigación, su empresa está congelada y sus solteronas tienen mejores relaciones públicas que ella. Está a un retiro de yoga de sufrir una crisis nerviosa. Nos reímos un rato, con esa risa que sabe a alivio. Por primera vez en años, no sentí que estaba reaccionando, sino que estaba liderando. No era el marido callado que limpiaba después de la tormenta. Yo era la tormenta. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a sonar, número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero tenía un presentimiento. Respondí. Julie. La voz era ronca, frenética. ¿Melissa? Me recosté en mi silla, tan tranquila como siempre. Buenas tardes, señora Turner. ¿O es la señora Pánico ahora? No hagas esto, dijo rápidamente. Nos estás arruinando la vida a ambos. Ay, cariño, dije sonriendo. Arruinaste el tuyo. Solo estoy leyendo la letra pequeña. Esta no eres tú, suplicó. No eres cruel. Me reí entre dientes. Qué curioso, eso fue lo que dijo Harold justo antes de que falsificara su testamento. Silencio. Entonces, ¿te crees el héroe aquí? No, dije. Soy el recordatorio. ¿Qué significa eso? Significa que pasaron años fingiendo que no existían las consecuencias. Solo los estoy reintroduciendo. Inhaló con fuerza, intentando mantener la compostura. Aún podemos solucionar esto. Dime el precio. ¿Ves? Ese es tu problema, dije. Sigues confundiendo mis principios con una negociación. Julián, por favor. No interrumpí con voz firme. Guárdalo para la declaración. Y trae a tu marido. Creo que la fiscal quiere oír de nuevo su discurso sobre la discreción. Colgué antes de que pudiera responder. Por un momento, me quedé allí sentada, rodeada de un silencio denso y satisfactorio. Finalmente se había quedado sin manipulación, sin sonrisas, sin maneras de distorsionar la narrativa. La reina del control había perdido el guión. A la mañana siguiente, Dana volvió a llamar. Señor Reid, solo para confirmarle que el caso de soborno se ha añadido al expediente de fraude. Actuaremos con rapidez. Mi oficina agradece su cooperación. Me encantaría ayudar, dije. Quizás quieras llevar palomitas al juzgado. Va a ser de película. Ella se rió. Créeme, ya estoy reservando un asiento. Al colgar, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. La amargura que me había alimentado durante años se había convertido en algo más tranquilo, más centrado. La justicia no siempre ruge.
A veces zumba mientras tomo café. Pasé el resto del día revisando archivos, puliendo los últimos detalles para Liam. Pasó por aquí más tarde con una sonrisa de suficiencia. ¿Adivina quién me acaba de llamar otra vez? Suspiré. Brandon. Bingo. Esta vez ofreció 300.000. Me reí. La inflación es mortal, ¿no? Sí. Y empezó la llamada diciendo, esto no es un soborno, es una oportunidad. Casi me caigo de la silla. Por favor, dime que también lo grabaste. Claro que sí. Ya es prácticamente un hobby. Nos partimos de risa. Luego, al apagarse la risa, me miró con más seriedad. Sabes, podrías haber tomado el camino fácil. Vender tu silencio. Me fui rico. Sí, dije en voz baja. Pero aún así seguiría siendo rico como ella. ¿Vacío? Asintió lentamente. De verdad que has cambiado, hombre. Quizás, dije. O quizás simplemente dejé de ser cortés con mi obra. Esa noche, volví a sentarme en mi balcón, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Pensé en Harold. En su voz en esa grabación. En la lección que me había dejado. No solo luches contra ellos. Enséñales. Y por una vez, lo entendí completamente. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de un cierre. De esos que no necesitan aplausos, solo una tranquila certeza. Brindé al horizonte. Brindo por el karma, dije en voz baja. Es lenta, pero es concienzuda. Entonces sonreí, una sonrisa de verdad. Porque por primera vez en años, no estaba esperando la siguiente tormenta. Yo era la calma después de ella. Si nunca te han llamado irrelevante tu exesposa en televisión nacional, déjame ahorrarte la experiencia. Es tan exasperante como publicidad gratuita. Al día siguiente de que se supiera la noticia del soborno, Melissa decidió hacer lo que hacen todos los narcisistas cuando se sienten acorralados. Salir a la luz y actuar. Y cuando digo actuar, me refiero a que prácticamente le tendió una alfombra roja a su propio delirio. Me desperté esa mañana con el teléfono vibrando como si estuviera sufriendo un ataque de pánico. Notificaciones, mensajes, etiquetas, todo de amigos enviándome enlaces. Allí estaba en Buenos Días Metro, vestida en suaves tonos pastel como una inocente hada de jardín atrapada en un malentendido. Los vítores bajo su rojo. Melissa Turner habla, traicionada por un ex amargado. Serví mi café y subí el volumen. El presentador, un tipo con dientes perfectamente simétricos, se inclinó como si estuviera a punto de descubrir un tesoro perdido. Melissa, hay denuncias de fraude, soborno y manipulación de pruebas relacionadas con tu empresa. ¿Qué tienes que decir? Sonrió con esa sonrisa ensayada que solía ver antes de cada discusión que, de alguna manera, terminaba conmigo disculpándome por existir. Sinceramente, Greg, me rompe el corazón. Julián fue mi pareja, pero se ha obsesionado. Intenta destruir lo que construimos juntos porque no soporta que haya seguido adelante. Me reía a carcajadas, tan fuerte que mi vecino golpeó la pared. ¿Obsesionada? Señora, lo único que me obsesiona es verte perder el wifi mientras mientes. Continuó, parpadeando con fingida vulnerabilidad. Ha estado difundiendo desinformación para arruinar mi reputación. De verdad le deseo paz. Ah, sí, la Santísima Trinidad, falsa victimización, lágrimas, negación y bendiciones no solicitadas. Clásico de Melissa. Le escribí a Liam inmediatamente. Está en la tele llamándome amargada otra vez. Me respondió en 10 segundos. Está de moda. El hashtag MelissaGate. ¿Es algo común? Ahora sí. Internet adora el karma. Los siguientes días se convirtieron en un campo de batalla de relaciones públicas. Su equipo difundió declaraciones brillantes sobre el emprendimiento femenino bajo ataque. ¿Mío? Nos basamos en hechos. No tan brillantes, pero mucho más letales. Liam publicó un discreto comunicado de prensa. Toda la evidencia del fraude de Turner Holdings. Adivina, dicen que fue generado por IA. Bingo. Defensa contra defaques.
Gemí. ¿Esta mujer no pasaría el detector de mentiras, y de repente es experta en medios sintéticos? Sí, dijo Liam, suspirando. Es un circo, tío. Reporteros, blogueros, analistas legales. Todos quieren su parte. De ahí el título. La mañana de la audiencia preliminar, las escaleras del juzgado parecían el estreno de una película. Cámaras por todas partes. Gente sosteniendo micrófonos como lanzas. Un reportero incluso gritó: «Julián, sobornaste al fiscal para llegar tan lejos». Le sonreí y le dije: «No, solo se me da bien caerle bien a la gente honesta». Liam susurró al entrar: «¿Te gusta demasiado esto?» ¿Puedes culparme?». Dije: 7 años de silencio, y por fin consigo el micrófono. Dentro, Melissa ya estaba allí. Parecía como si la hubieran bañado en pan de oro. Cabello perfecto, perlas, incluso un traje blanco. Blanco. Como si dijera: «Mírame, soy la pureza personificada». Brandon se sentó a su lado, rígido e incómodo, probablemente ensayando qué enmiendas estaba a punto de violar. Su abogado, el siempre viscoso señor Pratt, se puso de pie y comenzó su dramático discurso. Su señoría, las supuestas pruebas presentadas por el abogado del señor Reed no pueden ser autenticadas. La tecnología de audio actual es avanzada y cualquiera puede fabricar una grabación. El juez se inclinó hacia adelante, indiferente. ¿Entonces tu argumento es que la tecnología da miedo? Tuve que morderme la mejilla para no reírme. Liam se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Su señoría, anticipamos esta afirmación. El audio ha sido verificado forensemente por 3 laboratorios independientes. Las marcas de tiempo coinciden con los registros telefónicos. A menos que el abogado contrario crea que extraterrestres tomaron la decisión, nos basamos en pruebas. La sala del tribunal rió disimuladamente. Incluso el taquígrafo se detuvo un segundo. Melissa le susurró algo a su abogado, mirándome fijamente. Sonreí cortésmente. Eso es lo que pasa con la verdad. No grita. Solo espera a que las mentiras se derrumben. Tras la audiencia, los periodistas salieron en masa como buitres en un bufé. Uno gritó: «Señor Reed, ¿algún comentario sobre que lo llamaran amargado?». Me detuve, me giré hacia las cámaras y dije: «Si querer justicia es amargo, entonces supongo que soy chocolate negro artesanal». El comentario se hizo viral. Incluso Dana, la fiscal, me envió un mensaje después. «Eres bueno en esto. No me robes el trabajo». Para entonces, el imperio de Melissa se estaba desmoronando. Sus inversores empezaron a retirarse más rápido que las membresías de gimnasios en febrero. La junta directiva emitió un comunicado desmarcándose de las controversias legales en curso. En otras palabras, preferimos no ahogarnos con ella. Una de sus viejas amigas incluso la delató a un blog de chismes, confirmando que había estado estresada, errática y convencida de que Julian había contratado hackers. No lo hice, aunque consideré brevemente enviarle una factura falsa por trabajo emocional. Luego llegaron los tabloides. Titularon toda la experiencia como la demolición de Turner. Las portadas decían cosas como amor, mentiras y demandas, y un exmarido engaña a la ejecutiva. Normalmente, odiaría la atención, pero ¿en serio? Verla luchar por controlar la historia fue mejor que Netflix. Una semana antes de la fecha oficial del juicio, me encontraba en mi oficina, rodeado de carpetas, declaraciones y unas 12 tazas de café. Liam estaba en el sofá, medio dormido bajo una pila de papeles. «¿Sabes?», murmuró, «podrías haber seguido adelante». Levanté la vista del escritorio. ¿Y privar al público de esta obra maestra? Ni hablar, rió entre dientes. Te has vuelto un filósofo mezquino. Oye, la mezquindad con propósito es solo estrategia con tacones. Nos reímos, pero en el fondo, sentí algo más. Paz. El tipo que no necesita validación, solo cierre. Ya no buscaba venganza. Defendía la dignidad. Mía, de Harold, incluso de la verdad. Unos días después, llegó otro mensaje de Melissa, más largo esta vez, claramente escrito durante uno de sus ataques de pánico nocturnos. Sé que crees que has ganado, pero esto nos destruirá a ambos.
No se puede curar el dolor infligiéndolo. Detente antes de que sea demasiado tarde. Lo leí 2 veces y luego respondí. Fue hace 7 años que fue demasiado tarde. Esto es solo mi regreso a la normalidad. No volví a saber de ella después de eso. La última semana antes del juicio se sintió extrañamente tranquila. El caos seguía presente. Los medios, las etiquetas, los chismes, pero en mi interior. Quietud, como si ya hubiera hecho las paces con lo que viniera después. La mañana antes del juicio, pasé por la tumba de Harold. ¿Estaba tranquilo? Sin periodistas, sin ruido. Coloqué una rosa blanca en su lápida y le dije, tenías razón, viejo. Aprendieron a la mala. Y añadí, sonriendo con sorna. Y no te preocupes, lo mantuve con clase. Cuando volví a la ciudad, Liam me envió un mensaje. Todo listo para mañana. El fiscal está listo. Entramos con confianza y cafeína. Le respondí, bien. Porque mañana termina el circo. Pero en el fondo, ya lo sabía. No era solo su circo. También era mío. Había sido parte de ello una vez, sonriendo cuando me lo pedían, aplaudiendo por la ilusión. La diferencia ahora era que por fin sabía dónde estaban las salidas. Mientras cerraba el teléfono y me recostaba en la silla, me reí suavemente. El mundo podría llamarlo mezquino. Podrían llamarlo dramático. ¿Y yo? Lo llamé el cierre, en 4K y con sonido envolvente. Mañana no era solo el juicio. Era el bis. Los juzgados tienen un olor extraño, mitad café, mitad papel y mitad pánico. Es como si la justicia tuviera un aroma, y estuviera nerviosa. La mañana del juicio, crucé las puertas del juzgado sintiéndome como si estuviera entrando en una película que ya había visto una docena de veces. Solo que esta vez, no era el extra de fondo. Era el protagonista. El lugar estaba a reventar. Reporteros, cámaras, susurros. Todo ese caos cinematográfico que hace que los abogados amen en secreto su trabajo. Mi historia se había convertido en un espectáculo público. Turner vs. Red, o como lo llamó Twitter, X-Wars, la audiencia final. La gente hacía fila afuera como si esperara entradas para un concierto. Uno pensaría que Taylor Swift estaba testificando. Cuando entré en la sala, todas las miradas se giraron. No en ese tono de, oh no, es el del acusado, sino en esa espera, ese es él. El tipo tranquilo que incendió el camino del escándalo. Llevaba un traje gris oscuro, sin corbata, un reloj sencillo, una confianza en sí mismo en forma de tela. Liam se inclinó y susurró, ¿estás listo? Sonreí con suficiencia. He estado listo desde que se rió en mi cara hace 7 años. Melissa ya estaba sentada en la mesa de la demandante, en primera fila, con perlas relucientes como culpa disfrazada de clase. Brandon se sentó detrás de ella, con el aspecto de alguien que sin querer compró un billete de ida a Regretville. Su abogado, Pratt, tenía esa sonrisa arrogante que suelen tener los abogados justo antes de perder. Entró el juez Harris, un hombre mayor con la mirada cansada y el rostro de alguien que ha visto demasiados divorcios y poca terapia. El tribunal ya está en sesión, anunció. El mazo golpeó la madera, resonando como un trueno sobre egos frágiles. Dana Ellis, la fiscal, estaba sentada frente a Liam. Traje elegante, tono aún más agudo. Si la confianza se pudiera embotellar, la suya sería considerada justicia de primera. La primera hora fue aburrida, trámites, objeciones, admisión de pruebas. Ya sabes, el aperitivo antes del caos. Entonces Pratt se puso de pie y comenzó su actuación. Su señoría, dijo dramáticamente, todo el caso de la defensa se basa en material inventado. Mi cliente ha sido vilipendiada por los medios, traicionada por antiguos socios y difamada por un exmarido amargado que no puede aceptar su éxito. Melissa hizo algo así como bajar la mirada y asentir como una santa por dar la razón a los pecadores. Un gesto clásico. El jurado pareció ligeramente compasivo durante unos 10 segundos. Dana se paró a continuación. Su señoría,
Las pruebas demostrarán que la señora Turner y su esposo falsificaron documentos a sabiendas, coaccionaron a un hombre moribundo e intentaron sobornar al abogado que representaba al heredero legítimo de la herencia de Harold Stein. Asombrosos. Incluso el taquígrafo hizo una pausa a mitad de la escritura. Pratt se burló. ¿Soborno? Eso es ridículo. Dana ni siquiera parpadeó. Tenemos grabaciones, señor Pratt. Múltiples. ¿Quieres oírlos o seguir fingiendo? El juez suspiró. Continuó. Se reprodujo el primer audio. La voz de Brandon llenó la sala. Solo queremos proteger el apellido. 200.000 deberían cubrir la discreción. Todas las cabezas se giraron hacia Melissa y Brandon. Él se quedó paralizado, con la mandíbula apretada. Ella le susurró algo. Probablemente. ¿Ella? Entonces Dana puso la siguiente voz, la de Harold. El del USB. Ese tono tembloroso y cansado de un hombre traicionado. Melissa y Brandon me obligaron a cambiar mi testamento. Pero me quedé con el verdadero. Julián se lo merece todo. La sala quedó en silencio. Se podía sentir el cambio de aire. Como si todos acabaran de darse cuenta de que el villano no era quien les habían dicho. Melissa se puso de pie de golpe. Eso es falso, gritó. No puedes probar que sea real. El juez Harris arqueó una ceja. Señora Turner, siéntese. Me señaló con un dedo tembloroso. Está manipulando a todos. Lleva años obsesionado conmigo. Incliné la cabeza. Obsesionado es una palabra fuerte. Diría que me divierte un poco tu caída. La sala del tribunal rió entre dientes. Incluso el juez sonrió con sorna antes de aclararse la garganta. Señor Reed, por favor, absténgase. Sí, su señoría. Dije con inocencia. Conteniéndose ahora. Liam se inclinó y susurró, estás disfrutando demasiado esto. Amigo, le susurré. Este es mi Super Bowl. La siguiente entrega de pruebas impactó con más fuerza. Fotos del álbum de la señora Harper. Melissa, bolígrafo en mano. Harold, con aspecto frágil a su lado, y Brandon acechando al fondo. Dana narraba cada imagen como una guía de museo sobre fraudes. Aquí tenemos a los acusados fingiendo una firma falsa mientras la testigo, la señora Harper, estaba presente y luego la amenazaron para que guardara silencio. Melissa golpeó la mesa con las manos. Está mintiendo. Dana sonrió dulcemente. Entonces también debió haberle mentido a la grabadora, porque capturó tu llamada ofreciéndole asistencia médica a cambio de cooperación. Ante eso, Brandon gimió, pasándose una mano por la cara. No pude resistirme. Me incliné hacia Liam. ¿Crees que ahora lamenta haber aceptado ese trabajo de camarero? Pratt intentó recuperar el control. Su señoría, mis clientes son víctimas de manipulación. ¿Por quién?, preguntó el juez rotundamente. Dudó. Por el señor Reed. El juez parpadeó lentamente. Entonces el hombre que proporcionó la evidencia real manipuló a quienes falsificaron un testamento y sobornaron a un abogado. Pratt tartamudeó. Por así decirlo. Intente hablar mejor, dijo el juez secamente. La sala del tribunal rió. El sonido de la justicia, dulce y sarcástico. Dana no había terminado. Sacó la carta manuscrita de Harold. La que Liam guardaba bajo llave en la bóveda. Esta, su señoría, es la declaración final de Harold Stein. Certificada y atestiguada independientemente. Empezó a leer. Si Julian comparece ante este tribunal, ya posee más honestidad que todos juntos. El rostro de Melissa palideció. Su abogado parecía querer fundirse con la alfombra. El juez se recostó, exhaló lentamente y murmuró. Esto no es civil. Esto es criminal. ¡Boom! Se le cayó el micrófono. Si se permitieran los micrófonos en la corte. A Melissa se le quebró la voz. No lo entiendes. Me usó. Me engañó para que pensara. La interrumpí, tan tranquila como siempre. ¿A pensar qué?
¿Que podrías robarlo todo y aún así salir como la víctima? No necesitabas ayuda con eso. Siempre has tenido un don natural. Sus ojos brillaron. Me arruinaste. Corrección, dije. ¿Lo hiciste? Solo traje el espejo. El juez golpeó el mazo. Ya basta. Señora Turner, contrólese o haré que la expulsen. Se desplomó en la silla, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de remordimiento, sino de dramatismo. De esas que dicen, por favor, compadécete de mi caída. Brandon parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Cuando el juez pidió un receso, se levantó y le murmuró, «Estamos jodidos». Ella respondió con un murmullo, «No, si lo interpreto bien». Sonreía al pasar junto a ellos. Suerte con eso. Quizás Netflix lo recoja. Fuera de la sala, el pasillo era un caos. Cámaras destellando, micrófonos por todas partes, periodistas gritando preguntas. Uno preguntó, «Señor Reed, ¿cómo se siente después de escuchar esas cintas en el tribunal?» Sonreí. Como si la honestidad acabara de tener una secuela. De vuelta adentro, la segunda ronda empezó después del almuerzo. Dana llamó a la señora Harper al estrado. La mujer entró con su mejor atuendo y la confianza de una santa que sabe que está a punto de infligir un castigo divino. Señora Harper, empezó Dana. ¿Reconoce a las personas de esta foto? Claro, dijo con orgullo. Ese es Harold. Esa es Melissa. Y esa es la otra. ¿Cómo se llama? Brandon Turner. Dana lo proporcionó. ¿Verdad? Brandon. Lo recuerdo porque olía a colonia barata y a mal crédito. La sala del tribunal estalló en carcajadas. El juez tosió tapándose la boca con la mano para disimular una sonrisa. El abogado de Melissa protestó. «Su señoría, ¿relevancia?» El juez lo desestimó. Revocado. El testigo puede continuar. Y, por favor, señora Harper, proceda con cuidado, pero con honestidad. Siempre lo hago, dijo con dulzura. A diferencia de algunas personas, su testimonio lo confirmó todo. Cada detalle coincidía con las fotos, las grabaciones, todo. Para cuando se retiró, se notaba que el jurado no solo estaba convencido. Se ofendieron por mí. Cuando llegaron los alegatos finales, Dana no necesitó dramatismo. No se trata de divorcio, dijo. Se trata de engaño. De personas que creían que la riqueza las hacía intocables y de un hombre que se negó a dejar que la verdad quedara enterrada. Luego se giró hacia mí y asintió. Gracias, señor Reed. Las últimas palabras del juez antes de suspender la sesión para el veredicto fueron sencillas pero contundentes. Si la mitad de lo que hemos visto hoy no te impacta, entonces has dejado de prestar atención. Al caer el mazo, la compostura de Melissa se quebró por completo. Gritó algo incoherente. Mitad ira, mitad pánico. El alguacil tuvo que intervenir, no para contenerla, sino para proteger la dignidad de la crisis. Brandon permaneció allí sentado, en silencio, con la cara entre las manos. Por una vez, entendió cómo sonaba tocar fondo, y lo oí en Dolby Surround. Al terminar la sesión, me levanté, me ajusté la chaqueta y la miré. Me miró con odio puro, y le dediqué la sonrisa más serena que he conseguido en mi vida. Eso dije en voz baja era para Harold, y me fui, dejando atrás el circo. Veredicto, culpable. Fraude, falsificación, obstrucción. La trilogía de la justicia poética. La sala quedó en silencio, y luego estalló en susurros, con las cámaras disparando como aplausos. Melissa se quedó paralizada, con el rímel corriéndole una maratón olímpica por las mejillas. Brandon se quedó mirando al suelo como si fuera a abrirse y tragarse a alguien. Por suerte, no fue así. El juez me miró y dijo, «Señor Reed, su tío estaría orgulloso». Asentí, sonriendo lo justo para ser cortés. Sin embargo, por dentro, sentí como si exhalara después de contener la respiración durante 7 años. Todos los activos restaurados, las patentes revertidas, la casa, mía otra vez. Los periodistas me gritaban preguntas mientras salía, pero seguí adelante. Por una vez,
No necesité explicar nada. La verdad había hablado por mí. Melissa me susurró al pasar, ganaste. Me acerqué y le dije, no, lo hicimos. Tú me enseñaste. Entonces la dejé allí, entre perlas, vergüenza y silencio. Un año después, la paz no llegó como un amanecer. Llegó como un reembolso, tranquilo, satisfactorio y muy esperado. Había abierto el Instituto Reed para la Integridad Legal en el centro, una forma elegante de decirlo, un lugar donde la gente aprende a no convertirse en sus propios escándalos. La ironía no se me escapó. Ahora estaba enseñando a otros a no hacer exactamente lo que Melissa hizo, subestimar la paciencia, equivocarse en la honestidad y sobreestimar su propia inteligencia. Los periodistas seguían intentando presentarme como el hombre que convirtió la venganza en filantropía. Yo prefería mi versión, la del tipo que se cansó de que ganaran los estúpidos. Cuando un periodista me preguntó si lo hice por venganza, me reí. No. Le dije, grita venganza. La justicia tararea mientras toma café. La casa del lago finalmente volvió a ser mía. No la vendí. La conservé, como un trofeo y una advertencia, todo en uno. A veces iba en coche hasta allí, me sentaba junto al muelle con una cerveza y escuchaba el silencio. El agua que antes resonaba con su risa ahora reflejaba paz en lugar de pretensiones. ¿La perdonó? Quizás. ¿La extraño? Solo cuando mi wifi falla. Así sé que el infierno es real. Brandon aceptó un acuerdo con la fiscalía. ¿Melissa? Recibió servicio comunitario y una suscripción vitalicia que lamentar. Oí que intentó empezar otro negocio con un nombre nuevo. No funcionó. Resulta que Internet tiene muy buena memoria. En cuanto a mí, me va muy bien. Mejor, de hecho. Mis mañanas son tranquilas, mi café se mantiene caliente y mi nombre, por fin, vuelve a significar algo bueno. La gente me saluda con respeto en lugar de lástima. Incluso el barista de la esquina ahora escribe Señor Reid en mi taza. A veces, al cerrar la oficina por la noche, me sorprendo riendo suavemente. No con la risa amarga que solía llevar como armadura, sino con una más ligera. De esas que dicen, lo lograste. La semana pasada volví a la casa del lago. El mismo muelle. La misma vista. Hombre diferente. Tiré una moneda al agua. No para que me diera suerte, sino para recordarme que ya había pagado y que me habían dado cambio. Mientras se hundía, dije, eso es por Harold. El viento estaba en calma. Las ondas se desvanecieron. Y por primera vez, el silencio no se sintió vacío, se sintió ganado.